¿Has sentido alguna vez que no puedes dejar de darle vueltas a un tema aunque lo intentes? No puedes dejar de pensar en que siempre sucederán cosas malas. Sueles pensar las peores consecuencias posibles ante las situaciones que estás a punto de enfrentar. Si es así, entonces esta película y su mensaje te pueden interesar. Hola, yo soy Jenny y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hace poco vi en Netflix la película de la que estaremos hablando hoy, Orión y la Oscuridad, y me sentí tan identificada con lo que vive el personaje a lo largo de la cinta que decidí que tenía que hacer un video para hablar un poquito sobre su tema central, que es la ansiedad. También me gustaría que reflexionáramos un poco sobre su final, por si acaso alguno de ustedes no lo entendió y cree que con el final dañaron la cinta. Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Esta película trata sobre Orión, un niño que se nos presenta como un niño extremadamente miedoso. Le tiene miedo a absolutamente todo, pero especialmente a la oscuridad. Hasta que un día, cansado de sus constantes quejas, lo visita para ayudarle a superar sus miedos a través de un viaje en el que desea mostrarle los beneficios y maravillas de la noche. Pero, pasado un tiempo en la película, nos damos cuenta de que esta historia en realidad es un cuento que le está haciendo Orión a su hija Hipatia para ayudarle a vencer su miedo a la oscuridad. Y casi para el final descubrimos que esta historia ha cambiado de narrador y ahora es Hipatia quien le está haciendo el cuento a su hijo Ticho. He visto ya varios videos en YouTube sobre esta historia y en la mayoría de ellos se concentran en criticar el hecho de que esta historia de repente se vuelva un cuento e ignoran por completo que esto tiene su significado. El hecho de que sea un cuento también tiene su mensaje, pero dejemos esto de lado y empecemos por el principio. Se nos dice que Orión es un niño miedoso, pero en realidad lo de Orión es una ansiedad desproporcionada que lo limita de realizar hasta las actividades más cotidianas. Somos testigos de cómo este va cayendo en esta espiral de pensamientos negativos, incluso cuando muchas veces como espectadores somos conscientes de que no hay ningún riesgo o amenaza real para él. Y sí, como espectadores e incluso como los protagonistas de nuestra propia vida, muchas veces somos conscientes de que en realidad no hay ningún riesgo o amenaza que nos haga sentir ese miedo. Pero ese es el punto con la ansiedad, que aunque seamos conscientes, muchas veces no podemos evitar sobrepensar las cosas. De hecho, las secuencias en las que nos encontramos en la mente de Orión durante uno de sus episodios de ansiedad están muy bien realizadas porque logran transmitir lo absurdo e intenso de estos pensamientos. Y esto nos ayuda a entender de forma visual cómo funciona la ansiedad y la creación de escenarios catastróficos en nuestra mente. Resulta que nos guste o no, lo más humano que existe es tener miedo. Es una emoción inapagable como el amor o la alegría. Y el miedo puede causarnos ansiedad como una señal de alerta para protegernos ante situaciones que pueden resultar difíciles o amenazantes. Sin embargo, esta ansiedad se convierte en un problema cuando termina siendo desproporcionada. Cuando empezamos a tener pensamientos catastróficos de manera muy frecuente que empiezan a distorsionar nuestra realidad y a interferir con nuestra vida. Vemos un ejemplo de esto en la escena en la que Orión no le entrega el permiso a sus padres para ir al planetario, imposibilitando a sí mismo el vivir una experiencia que puede resultar muy enriquecedora. Pero este ejemplo lo continuaremos más adelante porque ahora quiero comentar por puntos sobre lo que le dicen sus padres al encontrar el permiso y entender lo que está pasando su hijo. Estas fueron sus palabras. Lo entiendo, podría ser aterrador, pero está bien. Está bien sentir nervios, más que bien. De hecho, es normal. El truco es no dejar que tu miedo te impida vivir libremente. A veces solo tienes que sentir miedo y hacerlo de todos modos. Empecemos hablando del truco. ¿Cómo hacer para que el miedo no nos impida vivir la vida? Aquí es donde entra Oscuridad en acción. Esa noche se aparece en la habitación de Orión y lo invita a conocer lo que él más teme. A él. ¿Y qué pasa?
¿Cuáles son las consecuencias de esto? Antes que nada, me gustaría destacar cómo me encanta que hayan utilizado a la oscuridad como el personaje que lo desencadena todo, ya que la oscuridad es el escenario perfecto para darle rienda suelta a los pensamientos intrusivos. Y es que la mayoría de las cosas que nos hacen sentir incómodos son aquellas que consideramos imprevisibles, aquellas que están fuera de nuestro control. Y en la oscuridad hay incertidumbre porque no sabemos lo que oculta. No se le teme en sí a la ausencia de la luz, sino a los peligros que creemos que se esconden en la oscuridad. Orión decide aceptar la invitación de oscuridad porque está cansado de tener miedo. Y este es el primer paso para combatir lo que sea que nos esté pasando psicológicamente hablando. Decidir hacer algo al respecto. Pero a pesar de esta decisión para descubrir la magia de la noche junto a oscuridad y dejar de tener miedo, vemos cómo ante la perspectiva de Orión las cosas no parecen estar saliendo bien. No está haciendo el viaje con muchas ganas en verdad, y vemos cómo se niega a mirar las cosas que oscuridad le está tratando de mostrar como hermosas, concentrándose únicamente en aquellas que considera amenazantes, malas o desagradables, hasta que le comenta a oscuridad de que el viaje no está funcionando, de que él le sigue teniendo miedo a todo, ante lo que oscuridad contesta que no es verdad, porque ya no le tiene miedo a él. Y este es un punto muy importante porque demuestra cómo si somos capaces de conocer, entender y afrontar nuestros miedos, vamos a ser capaces de transformarlos. Porque como comentábamos anteriormente, muchas veces esta ansiedad se hace presente por el miedo que tenemos a lo desconocido. Pero cuando convivimos con aquello que le teníamos miedo, vemos que realmente no era tan malo o tan grave como nosotros pensábamos. Y este es un punto de inflexión para Orión, porque al darse cuenta de esto como que se anima un poquito más y empieza a disfrutar de este viaje mágico a través de la noche que está realizando junto con oscuridad. Sin embargo, en la escena de la disculpa que realiza a los entes mágicos de la noche por haber ofendido a oscuridad, diciéndole que gracias a las tareas humildes y desagradables que hacen, se podía disfrutar más de la luz, nos damos cuenta de que este aún no ha superado completamente su miedo, puesto que no es capaz de reconocer y apreciar la belleza de la noche por sí misma. Y también lo vemos reflejado en la escena en la que un Orión adulto se niega a entrar a un parque con su hija Hipatia mientras le cuenta esta historia porque está muy oscuro. Me gusta mucho esto porque nos enseña que la ansiedad no va a desaparecer mágicamente. De alguna manera ella siempre va a estar ahí, porque como comentamos anteriormente, esta es una emoción humana normal que sentimos ante un peligro. Por tanto, el objetivo no debe de ser que desaparezca, sino más bien controlarla. Y esta película nos deja con el mensaje de que si avanzamos de a poco, lo vamos a poder lograr y todo va a estar bien. No quiero dar más detalles sobre el viaje de Orión por si ustedes no han visto la película y se animan a verla, pero quiero destacar una escena en la que aparece un agujero negro tragándoselo todo, porque me parece una excelente representación de una ansiedad desproporcionada que nos impide vivir y que absorbe todo pensamiento positivo de nuestra mente. Y otra cosa muy importante a destacar de esta escena es lo que le dice Hipatia a Orión cuando le dice que debe de saltar para poder cumplir su misión. No puedo solo saltar, no sé qué va a pasar. No tengo idea, pero creo que ese es el punto. Si conocemos el final, eso haría las cosas menos aterradoras. Pero tal vez tener miedo es parte de la vida. Y creo que necesitas sentir el miedo y hacerlo de todos modos. Y aquí vemos representado cómo Orión, al saltar al agujero negro, está enfrentando metafóricamente y de frente a su ansiedad. No hay manera de conocer el futuro, no hay manera de saber el final de algo que no ha ocurrido aún. Y el miedo es una respuesta normal del organismo para ser precavidos ante posibles amenazas. Por lo cual, la clave para vencer la ansiedad radica, primero, en decidir hacerlo, y segundo, en ser conscientes de que puede existir el miedo. De hecho, debe existir el miedo en nuestras vidas. Sin embargo, no podemos dejar de hacer las cosas por él. Es entender que debemos de hacerlas a pesar de él.
Para ir cerrando, quisiera tocar el hecho de que esta historia esté contada a modo de cuento, inicialmente siendo Orión que se lo está contando a su hija Hipatia y luego Hipatia a su hijo, porque considerando la profundidad de la película no me parece que esta decisión haya salido de la nada. De hecho, me parece que representa muy bien el papel de la familia en la superación de los miedos y traumas o en los procesos que tenemos que vivir para poder superar cualquier condición psicológica que estemos viviendo. Y es que la historia inicia con un padre quien a través de un cuento le habla sobre su ansiedad y sus miedos a su hija para ayudarle a esta a superar su miedo a la oscuridad, pero no logra darle un final al cuento, demostrando que de alguna manera él tampoco ha logrado superar del todo su ansiedad. Entonces entra su hija a la historia para ayudarle a darle fin al cuento, y aunque esta logra llegar un poco más lejos, tampoco logra darle fin al cuento, demostrándonos que esta tampoco ha superado del todo sus miedos. Sin embargo, cuando entra el nieto, vemos que este logra por fin sí cerrar como este ciclo, logra darle fin al cuento a la vez que supera su miedo a la oscuridad. Y es que la familia tiene efectos psicológicos muy fuertes en nosotros. Pueden ser tanto los causantes como la solución a nuestros problemas. Esto lo vemos reflejado en las personalidades de los personajes, porque en Orión vemos a una persona muy insegura y muy tímida. Ya con su hija Hipatia vemos que es una persona con más seguridad, pero que igualmente es tímida. Sin embargo, cuando el nieto Ticho aparece en escena, vemos que es completamente opuesto. Es una persona osada y con mucha confianza en sí mismo, y es por eso que es este quien logra cerrar el cuento derrotando a los monstruos. Me recuerda a lo que estuvimos hablando la semana pasada cuando estuvimos haciendo el análisis de Zuko sobre romper los patrones familiares limitantes y negativos para hacer nuestra mejor versión. Les voy a estar dejando ese video por acá en caso de que aún no lo hayan visto. Para ir concluyendo, me gustaría hacer un spoiler del final de la película, y es que al inicio de este video les dije que al él no entregar el permiso para ir al planetario, se podía estar limitando a sí mismo de vivir una experiencia que podía resultar muy enriquecedora, y me gusta que nos hayan demostrado que así pudo ser, porque después de él haber hecho este viaje a través de la noche y de vencer su miedo a la oscuridad, decidió arriesgarse e ir al planetario. Y es en esta visita al planetario que surge una relación que terminó en un matrimonio aparentemente feliz, y también surgió una pasión que eventualmente se convirtió en su trabajo. Recalcando el mensaje de que si logramos afrontar nuestros miedos y controlar nuestra ansiedad, podemos experimentar la vida de una manera diferente. Una con mucho menos sufrimiento y mucho más constructiva. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Esa fue mi opinión y ahora quiero conocer la de ustedes. Los invito a dejármela allá abajo en los comentarios, que yo los estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden darle like a este video si les ha gustado, y tampoco olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba video. Pero en caso de que no les avise, recuerden que en este video... Sí, espera, ¿qué? estaremos subiendo videos todos los domingos a las 4:30 hora República Dominicana. Yo les mando un beso enorme. Recuerden que los quiero mucho y los estaré viendo en un próximo video. Bye.